Es momento de estrenos en Cine Continuado. Volvemos a Cine Continuado y ahora vamos a hablar, mirá lo que saca Martín. Mirá que a ver. Espectacular. Muy bien. Yo creo que ni hay que decir qué película muy es, ¿no? bueno. Claro, de abajo tiene que Ahí, ahí está ahí. muy bien, ahí está muy bien, ahí está muy bien. Bien. Lo dejamos por acá. Déjalo por acá, Sí. mirá. Sí, bueno, en verdad momento de estrenos porque sí, se cumplen 50 años Sí, del estreno de Tiburón y Sí. hubo un nuevo documental sí. que es Jaws at 50. Sí, una excusa de los 50 años, bueno, hagamos un documental y me parece pertinente. Sí, en realidad lo trajeron como la historia definitiva, Sí, algo algo así. así. El director es Laurent Bouzereau, o como se pronuncie, porque es francés. Tiene 150 películas todas sobre cine. Así Sí, que es como al que llaman para hacer un documental sobre cine. Sí, películas propiamente dichas como esta, que se puede considerar una Sí. peli más que un behind the scenes, tiene una muy interesante sobre John Williams, porque, Sí. claro, él trabaja en Amblin y Claro. hizo el behind the scenes prácticamente de todas las pelis De de hecho, ya Spielberg. había hecho un making de Jaws. Bueno, en realidad este es un remix. Claro. Es un gran Una éxito versión. de algo que ya hizo. Sí, pero bueno. la primera versión se hizo en el año 2012 cuando se editó la peli en Blu-ray, así que se llama sí, Behind the Scenes, o Sí. no, The Making of. Making of. The Making of Jaws, Sí, sí. pero esta es una versión actualizada que toma mucho de las escenas y entrevistas que ya estaban hechas Claro. y que había que aprovecharlas y alguna que otra cosita Sí. nueva que le suma. Pero Sí, está en diferentes épocas de Spielberg. Está en Claro. el momento de Jaws. Total. Sí. En el Para la momento- escena, para claro. el DVD, Sí, el sí. Blu-ray. Exactamente. Pero bueno, es una excusa para hablar de Sí, por Tiburón, supuesto. una de las películas más elegidas como favorita, ¿no? De Sí, cierta para mí está generación. dentro de ese panteón, no sé, de 10 películas que se nombra o que las nombra todo el mundo, ¿no? Sí. Es El Padrino. todo. Pero No. sin dudas, por el impacto de su estreno, es la más importante, por lo menos de los últimos 25 años del siglo XX, hasta que más o menos empieza a cambiar un poco el paradigma de los estrenos Sí. y cómo se manejan los estudios. Una película cuya influencia sigue vigente al día de hoy, así Ni que hablar. vamos a contar un poquito sobre Tiburón, cuya historia comienza antes del 75, que es cuando se estrena, incluso antes de que se publique la novela. Porque ya desde el año 73, la novela de Peter Benchley se publica en el 74, en el 73 la editorial se encargó de hacer circular los derechos de adaptación por donde sea que se hacen circular para ver si los compran Ya de Hollywood. sabían lo que Ni tenían entre lentos, manos. ni Sí, perezosos. sí. Entendían que había un buen material para llevar al cine. Y fueron los productores de la Universal, Richard Zanuck y David Brown, quienes estuvieron atentos y compraron los derechos por $175.000. Poquísimo para lo que. Va, igual no sé si en ese momento sabían. Era lo que iba un a venir. poquito más de $1 millón de hoy. Claro. De hoy. Pero sí, es una linda apuesta, ¿no? Sí. Y era arriesgado porque decían, che, acá hay un buen material, pero ¿A quién se lo damos? ¿a quién se lo damos y cómo resolvemos ciertas cuestiones de producción? Bueno, finalmente se publica la novela en el 74, es un éxito considerable e inesperado a la vez, porque era un producto normal, Sí. pero tenía Se un high convierte en concept. Claro, exacto. Se que era, convierte en un bestseller. sí, era muy fácil de vender, una novela veraniega, tenía sensacionalismo, un poco de ciencia, un poco de paranoia, el contexto de la playa, un poco exagerado también el Sí, tiburón. obvio. Y algo muy interesante que ponen en el documental es que estuvieron mucho tiempo debatiendo el título Sí, de la no lo obra. encontraban. Muy bueno eso, Sí, sí. tenían como Sí. no sé cuántos títulos y Sí. finalmente... Antropófagos era uno. Eran- este era algunos Sí, como malísimos. muy malo. el que más lejos llegó había sido The Grey White, de Grey White. pero no sugería mucho. No. Y Jaws no es una palabra tan entendible No, en el claro. inglés, no significa mandíbulas. Claro. No sé por qué no consideraron Shark, pero quizás tenía Claro, poco más. impacto. O ya vaya algo, capaz. Claro, puede ser. Me gusta la anécdota del documental de alguien que podría haber puesto una reseña, pero no la pusieron. Sí, bueno. Sí. No, y Peter Benchley
también es guionista Claro. de la peli. Bueno, desde Universal tenían un problema porque no daban con el director correcto. El primer apuntado es Dick Harris, un director que Nunca lo escuché no nombrar, había pero- tenido un semi-éxito un año anterior, pero fue descartado porque se refería al tiburón cuando ya le dan el proyecto como si fuese una ballena. ballena, No ya- y había ya está. leído la novela, pero no entendía que no era una ballena. No, Es buena señal de que no, era esa una no es mala la, señal, no es la sí, sí, persona no, no. indicada, tal cual. Bueno, otro considerado fue el maestro John Sturges. Ah, bueno. Pero Más- ya estaba grande. Ya estaba grande y Sí. más que nada porque él había adaptado, tenía otra aventura marítima que era El viejo y el mar del año Claro. 58, ¿no? Adaptando a Hemingway. Era como cuando lo llamaba Wolfgang Peterson cada vez que había un submarino, un barco. Sí, Vos que era sí, como- hiciste sí. una de... Pero bueno, Steven Spielberg estaba ahí dando vueltas en Sí, sí. Universal porque venía a hacer The Sugarland Express Muy buena película. o Loca Evasión, ¿no? Como Sí. le pusieron acá. Gran peli. Me gusta Que se entera del proyecto y le llama la atención. Él mismo lo pide. Claro, Sugarland Express también era de la Universal con estos productores, ¿no? Zanuck y Brown. Sí. Que a propósito, también habían sido los productores de El Golpe, Claro. unos De años Sting, antes. sí. Sí, porque ahí hay algún actor. Ujú. que Sí, toman de hasta ahí. ahí Sí, Spielberg claro. había trabajado con Universal nada más porque Había hecho tele. Duel era parte de ese programa de Universal de darle a jóvenes directores $1 millón para que hicieran una película para televisión. Telefilms. Y esta película se transformó en una película para cine, Duel, ¿no? Porque- Sí, claro. Bueno, justamente Spielberg observa en Duel o Reto a Muerte muchas similitudes. Y si bien dice, no sé si le convenía encasillarse, termina aceptando. Sí, en verdad le dicen, che, hay otro director, ya está, y a la semana lo llaman, che, te sigue interesando, y dice, sí, dale. Sí, como sí, que no, dale, sí. y va. Bueno, tenía 26 años, ¿eh? No, me deprime mucho eso, pero bueno. Era en otra Bueno, época. se estimó, esto da gracia más que Sí. deprimir. Se estimó un presupuesto de 3,5 millones y 55 días de rodaje. Vamos a ver que Claro, bueno. no se termina cumpliendo. Hold my beer, dijo la Sí. realidad. Bueno, primero voy a adaptar el guión. Spielberg, por decisión de él, decide descartar todos los subplots de la novela. Por ejemplo, un affair entre la señora Brody Sí. y Hopper. Perdón, no contamos de qué va Tiburón, pero me parece que no hace falta, ¿no? No, Sí. es como, no. Sí, Un bueno. tiburón está acechando una isla justo en el momento de... Cuando llega el verano. Cuando llega el verano y bueno, tienen que llamar a dos tipos que son completamente... están en las antípodas, pero son los que pueden resolver. Un científico, otro un marinero medio Un viejo loco que dice yo lo cascarrabias, puedo cazar sí. si me pagan $50.000. Y el Listo, eso es policía todo. del pueblo. Bueno, Hopper es el personaje de Richard Claro, Dreyfuss, ¿no? Que viene de la ciudad, que estudió y la señora Brody sería la esposa Sí. del Pues, sheriff. Claro, de- que además es un tipo que está recién llegado de Nueva York Sí, a y- hacerse cargo de eso. Y que le tiene, no Fobia. digamos miedo, pero respeto al agua, no le gusta. No le Sí, gusta, sí. sí. Bueno, ese subplot, bueno, afuera. O también había una trama que involucraba al intendente del pueblo con la mafia. Bueno, afuera, mucho ruido. Muy bien. Vos sabés que otros directores para mí eso te lo hubieran puesto de una, y tipo sí, John porque si está en la Sturges, novela. Sí. Alguno más vago era, bueno, hagámosle igual, qué sé yo. Pero bueno, si ahí- fue un éxito la novela, hazle igual. Es uno de los primeros aciertos de Spielberg, de muchos Sí, que va sí, a sí, tener en este proyecto. Porque, perdón, es estas cosas que muchas veces decimos de... Spielberg escribió guiones, pero no es guionista No. per se. Perdón, El tipo ni- sabe leer guiones. No escribió ningún guión de sus propias películas, son No, no, adaptaciones o escribió las el de- escribe otros. Aparecen los créditos, por ejemplo, de inteligencia artificial. Bueno, pero porque era redondeó una idea de Kubrick, otro. Claro. Pero digo, es O un la tipo- idea de T que se la dio a la guionista y cosas Claro, así. pero de eso Saber director- ver, eso es Claro. un director. No hace falta escribir un guión, hay que saber sabe ver la dónde visión, falta una escena, dónde che, Como este Hitchcock, lo personaje. mismo. Claro, exacto. ver el material, ver el potencial, saber qué descartar. Bueno, Clint Eastwood también nunca Y- escribió nada, nunca escribió una página, pero un tipo te lee un guión y te dice, che, este personaje está de más, esto desarrollalo más, Esto sobra. esta subtrama explotara un poco. Digo. Entonces me parece que súper acertado que haya sacado lo de el triángulo amoroso, pues no. No, además eso después iba a generar una falta de camaradería entre los tres personajes cuando están adentro del bote, Que ahí entonces... está el Exacto. corazón de la Sí, película. sí, Sí. sí, sí, sí. Ni hablar. Bueno, justamente eso sí lo respetó. El último tercio del libro, que transcurre todo en el mar, que en la peli es casi la mitad, ¿no? Podemos, Sí, claro. Casi, Sí, casi sí, la sí. mitad, la segunda mitad. Sí, sí, sí. Eso sí lo respeta de la novela. Bueno, Benchley, el autor
del libro escribe la primera versión del guión, que tampoco era guionista, pero hizo su mayor esfuerzo y es como que le entrega un guión donde lo que sobrevivió de ahí es la estructura, el planteo, pero no le encontró el tono a los personajes. Él mismo reconoció, yo no sé escribir personajes, pero te lo dejo acá. Se lo dio a Que Spielberg. es algo poco habitual con alguien que escribió la obra original, que en general es como bastante egoísta y decir, bueno, esto no se toca o esto... Sí, o yo ya lo sé a los personajes, Sí, yo sí, ya los sí, desarrollé, los pensé Sí. un montón. Pero Uno ¿sabes piensa qué? en Peter Blatty, ¿no? Sí, sí, Claro, bueno, sí, Aparte, claro. soltar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, fue entonces idea de Spielberg, por ejemplo, que el Chief Brody tuviera miedo al agua. Eso Maravilloso. fueron detalles para darle este sustento, sustancia a los personajes. Y contrata a Carl Gottlieb, ¿sí? Que tenía mucha experiencia en televisión, sobre todo en comedia, que uno pensaría que acá no hay comedia, No. pero lo que sabía era manejar personajes. Entonces, teniendo una estructura narrativa, necesitamos darle vida a estos personajes. Ahí es donde interviene Carl Gottlieb, que además Spielberg le dice, escribite esto y cuando lo escribas, elegiste un personaje chiquito que lo Muy vas a interpretar bueno. vos. Es hermoso. Me encanta. Bueno, reescribe casi todo y hace de una especie de allegado, no, un periodista Sí, es como un periodista, es un tipo como... con es contactos medio como políticos. un John Candy casi, Sí, ¿no? sí, Porque- sí, sí. Totalmente como Sí, John sí, Candy, sí, ¿verdad? Está ahí 2 segunditos, pero bueno, se hizo mucho más conocido Carl Gottlieb por escribir el libro Joss Log, ¿no? Que es justamente un diario del rodaje donde cuenta los pormenores con todos los detalles. Es maravilloso ese Es libro. extraordinario. Está solo en inglés, pero Sí. Vale la pena, Vale la pena, vale la estudiar pena, sí. 10 años para leer ese libro. Pero se entiende, obvio. Va, si le sabes un Es- poquito de sí, inglés, se De entiende. los, se de los entiende. libros de diarios de rodaje. De los es hermoso. mejores, tío. Mucho mejor que el de Corazón de las Tinieblas que hizo Eleanor Coppola. Que no es de diario de rodaje, es No, es como diario yo- de mi vida. Yo, sí. claro, lo compré pensando, che, este es el diario, y cuando lo voy leyendo, no. Sí, pero yo también. escribiste un libro sobre vos, digamos. Ya hizo Estafado. ese documento. Pero hizo un documental espectacular. El Eso, de sí, documental, eso sí. sí, eso sí. Sí. Eso sí. ¿Sabes que ahora se reestrena el documental o lo van a reeditar? Uy, y hay, basta. y hay un documental sobre el documental. Sí, sí. Es verdad. El making of de Heart of Darkness. Bueno, hay que hacer sí, eso sí. y Megadoc cuando Sí, salga. Sí, claro. Megadoc tiene que estar por ahí. Al caer. Pero bueno. Pero bueno, Vamos, no le traigo. Carl Gottlieb que reescribió casi todo, especialmente los diálogos, pero nunca, a pesar de todo esto, nunca se contó para el rodaje con un guión sólido terminado. La Sí. mayoría de las escenas se terminan de escribir la noche anterior del día que se rodaba. Qué estrés, por favor. Hay sobre todo el diálogo quizás más famoso de la película. Sí, que donde va a intervenir Sí. alguien más. Vamos Sí, a sí, ver. sí. Bueno, Benchley también interpreta un pequeño rol, él sí como periodista, Sí. porque, claro, la peli solo hay, creo que 8 actores profesionales. En el documental dicen que llevaron solo 5 actores 5. y después todos los personajes chiquitos o un poco más grandes, además, son gente de la isla, locales de esa isla frente a Massachusetts. Sí, ¿no? Que sí, fue sí. lo que encontraron Martha's como locación. Vineyard, Martha's Vineyard. Exacto. Es que si vos ves IMDB, hoy lo hablábamos antes de empezar. No tienen. No tiene nada y registros, ves sí. que las fotitos de los actores son fotitos de un tiburón. estilo Entonces te das de cuenta tiburón, que claro. ese actor en solo de Maravilloso. tiburón es hermoso. Cómo logró juntar actores y no actores y quedan todos tan bien, es hermoso. De comunidad. Bueno, para el casting, para el Chief Brody, los productores sugieren nombres como Robert Redford y Paul Newman, por supuesto, que los habían tenido Claro, ahí en de el Sting, golpe. sí. Y Steve McQueen. Seguramente sonaban en todas las películas de los 70, ¿no? Para El Padrino sonaban para Sí, Star sí, Wars, sí, sí. para Es como lo hoy que nos quejamos de Jacob Elordi o Timothée Chalamet, que suenan para todo. o Pedro de Pascal. Pedro Pascal, sí. Ah, Pero bueno, Spielberg no quería grandes estrellas, él quería intérpretes, por decir, anónimos, porque le iban a dar más verosimilitud a la Sí. historia, ¿sí? Quería dar la sensación, esto le podía pasar a cualquiera, no a Paul Newman, claro. ¿sí? Igual Steve McQueen hubiera durado 2 semanas, ¿no? Porque con las pocas ganas Sí, que tenía sí, de sí. trabajar, con la cantidad de jornada que dirigió, 100 que días. le Y hubiese mandó la película. agotado el alcohol de Sí, la isla. se iba. Sí, por Poco supuesto. Y el tiempo. otro lo cerré. Pero bueno, y cuando le preguntaban entonces quién es la estrella, Spielberg decía, la estrella es el tiburón.
Maravilloso. Bien, bien. Es increíble cómo él tenía como una visión Sí, y, a los 26 años Entendió de todo, no, aparte, y entendió todo de lo de esa Sí. película. y- Ah, e, para y- dónde. e imponerse, porque vienen los Imponerse. productores y por ahí es tentador decir, bueno, sí, y no, esto se va a hacer así, queremos que hacer así. Primero que hayan encontrado esa locación que era como todo en escenarios reales, que sea el mar de verdad, que sea el océano, que el barco sea de verdad, digo, todo, es como excelente. Bueno, así todo, el papel de Brody primero se lo ofrecen a Robert Duvall, pero No me hubiera molestado. no, pero Duvall dice que solo se interesaba por el papel de Quint. Y sí, Bueno, yo y creo lo que del leyó el perezoso, guión y Está dijo, bien. sí, claro. sí. Y Roy Scheider finalmente se interesó, que es el que tiene el papel, aunque Spielberg al principio tenía dudas porque lo había visto en Contacto en Francia, en donde es más duro y él quería a alguien más familiar. Me parece que quedó brillante, quedó No, perfecto, quedó el brillante. tono Maravilloso. justo. Bueno, faltaban 9 días para el rodaje y no había actor para Hopper y Quint. Los productores, lo dicho que habían hecho The Sting, sugieren a Robert Shaw que le dio un tono muy personal al personaje, Sí. muy diferente al de la novela. Sí, totalmente. Y es brillante también, es la Para mí perfección. es lo, No se puede pensar otra Sí, cosa. sí, el sí, sí. mejor. Y mirá que la fecha de Dreyfus y de Roger están brillantes, pero lo de Robert Shaw es No, de es otro impresionante, nivel. es impresionante. Ya en The Sting está muy bien, pero acá me Sí. parece que no, es... acá este es es- su papel consagratorio. No hizo nada mejor antes ni después. No. Bueno, Hopper costó un poco más, pero fue George Lucas quien le sugirió a Dreyfus Claro. porque habían trabajado juntos en American Graffiti. Exactamente. Gran peli, ¿eh? Sí, Hablando muy de linda Ron película. Howard. Gran Simpático. peli y bien dirigida. Sí. Bueno, el papel de Hopper estaba pensado para otra clase de actor, por lo que se lo modificó un poquito al guión para adaptarlo a Dreyfus, que termina siendo una especie de alter ego de Spielberg dentro de la peli. Claro. ¿Sí? Y se volverían grandes amigos, vuelven a colaborar, Sí, ¿no? sí. Always. En Always y en En Encuentros Encuentros Cercanos. Cercanos. Encuentros Sí, cercanos, sí, claro. sí. Bueno, el rodaje tuvo lugar, como dijiste, en la isla de Martha's Vineyard, en las costas de Massachusetts, que era... Spielberg tenía clarísimo que no se podía contar esta historia filmada en una pileta o en un No. tanque de agua como lo hubiera hecho cualquiera hasta ese momento en la Exactamente. industria, porque tenés todo controlado. Él necesitaba estar en el mar, aunque lo subestimó un poquito, ¿no? El ficticio pueblo de Amity, así se llama en la película, tenía que ser una localidad de ingresos más bien medios, no de Sí, clase sí. alta, que dependiera del turismo. Y eso también se le ofrecía esta locación, además de tener una plataforma marítima baja, entonces Claro. digamos, el mar no era tan salvaje. Podían trabajar. Sí, a pocos metros, ¿no? de la costa. Tenía que ser una Villa Gesell, una cosa así. Sí, algo así. O sea, no Mar del Plata. Sí, Claro, sí, claro, sí, por sí. eso. Pero bueno, hubo que construir equipos especiales para mantener la cámara a flote porque nuevamente Spielberg quería que la cámara esté a la altura de una persona cuando flota, ¿sí? Cuando está nadando. Eso es una idea de Spielberg. No había dispositivo, así que tuvieron que confeccionar unas maderas que flotaran Sí. para que la cámara esté justo ahí. No, Bueno, y del mismo modo, cuando eligen el lugar y empieza a darle una visión más visual, prohíbe utilizar el color rojo en cualquier decorado o vestimenta, porque el color rojo debía aparecer solamente cuando hubiera sangre. claro. Y es un detalle Excelente. que uno lo empieza a notar cuando ve 2, 3 veces la película y Sí, dice, sí, che, sí. mirá, es verdad, El cuando hay impacto. rojo pasa algo. Bueno, eso también es algo que dice en el documental, que al principio los críticos quedaron como medio desorientados porque, che, que acabamos de ver, esto está bueno, es algo pasajero. Y al ver que la película está bien que eran otros tiempos, que las películas podían durar 6 meses en cartel si eran exitosas, cuando vieron que era un éxito era, che, quizás nos perdimos algo, ¿no? Decían los críticos. Y es cierto, vos la película la ves por... no sé si lo vas a contar ese dato, pero el dato en el momento, la muerte de Queen, que el tiburón tiene un pedazo de carne Eso es colgando. buenísimo. Yo no lo noté, La- ni siquiera la quinta vez que la vi, lo Sí, noté La mucho más atención al adelante. detalle. Es increíble eso. Y aparte es espeluznante cuando vos Totalmente. sabés el dato y lo volvés a ver, que el tiburón, tiene un En pedazo los de dientitos acá, tiene carne, sí. tiene carne colgando. Es maravilloso. Digo. El que dijo, che, hay que ponerle un pedazo de carne que cuelgue es un genio. No sé si fue Spielberg o Joe Alves.
Sí, o Pero- del departamento de arte, Sí, pero sí. en ese y cómo muere Queen, ¿no? Sí, No, sí. bueno, increíble. Bueno, como utilizar un tiburón de verdad para que actúe no era posible, Y no. ¿no? Se recurrió a construir un muñeco a escala real del monstruo. Bueno, sí. Y se contrató a Bob Matley, un maestro de efectos especiales responsable, por ejemplo, del pulpo, calamar, lo que sea, que está en 20.000 leguas de viaje submarino. Gran peli también, ¿eh? Gran peli. Sí, Que estaba retirado, pero volvió porque le gustaba este desafío. maravilloso. En verdad fueron varios muñecos, porque hicieron uno de un lado para mostrarlo Claro. que vaya de izquierda a derecha, otro para que vaya de derecha a izquierda, según el ángulo, pero simbólicamente uno era el principal y Spielberg lo bautiza Bruce, que era el nombre de su abogado. Es Sí, muy brillante. bien. Entonces cada Y vez que sí. decían, che, tráiganlo a Bruce, era el bicho Claro. que tenían ahí. Bueno, se movía un sistema de engranajes que debían funcionar bajo el agua, moverse, distintos movimientos, solo que no funcionaba nunca. No, en el documental dice Joe Alves, que es el production designer. eh, Bárbaro, sí, lo hago. Un año y medio necesito. Sí. Dice, el No, mes que viene sí, lo claro. tengo que tener. Bueno, Bueno. vamos a hacer el intento, dice. Sí, y así, pero bueno, pudieron. Sí, de sí, algún modo pudieron. pudieron. Bueno, fue la primera clase A en rodarse en el océano realmente de Sí, verdad. sí, es una Esto locura. es increíble. Y fue un problema mayúsculo porque excedió cualquier previsión. El presupuesto que hemos dicho de 3 millones y medio terminó siendo de 9 millones, casi el triple. En un momento Spielberg tenía medio como una canilla abierta que le daban plata, Sí, plata. sí. Tuvo esa suerte también porque Pero en un tranquilamente... momento se la le cortan, ¿eh? Sí, en un momento sí, le sí. dicen basta. Sí, sí, Ya sí, está. Pero bueno, por lo menos ya estaba muy avanzado. Pero bueno, Spielberg atribuyó sus muchos problemas a su perfeccionismo, pero también a su inexperiencia. Sí, claro. Subestimar al mar y a la naturaleza y a poco de comenzado el rodaje, la mayoría de los involucrados apostaba que la peli no se iba a terminar. Eso es Sí, increíble. sí, Todo eso el es mundo. increíble. Sí. Había apuestas. Incluso él en un momento dice, me bajo de esto porque no se va a poder hacer. Y decía, es el fin de mi carrera, porque esto nadie se excede tanto en presupuesto, en días de rodaje. Bueno, Sí, no, es una locura. Y más para un director tan joven que tranquilamente... No solo podrían haber parado la producción, sino era sustituirlo por otro. sí, a él. sí, absolutamente. Llamamos, no sé, llamar a John Stewart Sí, era y que un- venga era- y la termine. o sea, Era nadie él. Sí, Pero porque hay un bueno. montón de historias de películas de las terminó otro, Sí. digo. Sí. Pero bueno, Los problemas eran permanentes porque desde que el muñeco no funcionaba hasta que el barco, había dos barcos, uno que se Sí. hundía, pero hay uno que se hundió de verdad. el de la película era el Orca. El Orca se llamaba, sí. Pero bueno, de todos modos, algunos retrasos no siempre fueron negativos porque en muchas oportunidades se aprovechó para refinar el guión, por ejemplo, en esos tiempos Claro. Bueno, muertos. sí. Pero bueno, al no funcionar el muñeco también, lo que vemos del tiburón termina siendo bastante menos de lo que estaba pensado. Y esto es algo positivo, es un detalle fundamental en el éxito de la producción, porque termina siendo algo más cercano a Hitchcock que, no sé, que a Ray Claro. Harryhausen, por ejemplo. Totalmente. Sí. Aunque sí hubo un tiburón real para el rodaje, hubo unas escenas que se filmaron en la costa de Australia, ni debe Sí. haber ido Spielberg, No. para la escena donde No fue. Hopper está bajo el agua. Claro. En realidad es en la jaula. Claro, en la jaula. En realidad es un doble experto en tiburones haciendo, ¿no?, el papel de Richard Dreyfuss. Claro. Y ahí sí utilizan un tiburón de verdad y se nota. Sí, se nota, porque aparte tiene ese movimiento como de aleteo que es propio del tiburón, que yo creo que por lo que hizo Joe Alves es maravilloso, pero sí, digamos, no podía hacer todos los movimientos del tiburón. No, por o completo. no lo veías completo, en plano. Claro, En cambio, claro, acá en claro. sí, pero Bajo el uno agua. ve la película y empata perfecto. ¿no? Empata Es que perfecto, sí, dice, sí. che, acá sí, acá Sí, no. No, y aparte son esos dos especialistas que en el documental lo ves, que son una pareja de estudiosos sí. y van y salen. Nosotros filmamos y vienen y la conversación. Yo pensaba, bueno, lo vamos a filmar con esa emulsión y todas unas conversaciones que ni las, que es una tremendo. complejidad hermosa y queda bárbara. Pero además lo que vos ves, por lo menos en el documental, es que el entusiasmo por hacerlo. Sí, No es solamente, bueno, es un laburo, qué sé yo. Era como, queremos que salga bien esto. Todos Y cuando ves la jaula involucradísimos. chiquita. Sí, a escala. Bueno, y sobre el rodaje, una cosa más que es una de las mejores escenas, o
por lo menos a mí la que más me gusta, Sí. es cuando Quint y Hopper empiezan a comparar las heridas, ¿no? Sí. Ahí en el bote. Y esto termina con el célebre monólogo de Quint sobre su experiencia en el USS Indianapolis, Sí. ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. No te olvida más ese diálogo. Sí, es No. impresionante. Bueno, justamente no daban con el tono de lo que tenía que decir Quint, el personaje interpretado por Robert Shaw, y es John Milius. Claro, Spielberg lo llama a Milo y le dice, enfócate En en esto. este personaje. Necesitamos un monólogo. Bueno, escritor y director, ¿no? Después iba a ser Apocalypse Now, por ejemplo. Sí, claro, escribió Paul Now. Dirige Conan el Conan el Bárbaro. Bárbaro. ¿No? Red Dawn. Salinger, ¿es de él? No me acuerdo. Pero sí. Tiene pocas películas, en Red Dawn verdad. está muy buena. No, no Sí. Bueno, sí. ¿La volviste a ver hace Sí, poco? sí, muy buena. Es interesante. Bueno, Un director que cobraba en armas. Para que Claro, sepan. una parte de su salario la cobraba en armas. La pedía que le paguen con armas. bueno, termina escribiendo un monólogo de 9 páginas. Claro, Me se imagino. pasó un poco. Sí, y es Robert Shaw el que lo lee y dice, che, esto No puede estar nadie... 8 minutos Sí, no se diciendo sostiene, esto, claro. ningún espectador lo va a aguantar. Así que termina improvisando sobre eso, pero es la versión que le sale a Quint en ese momento. Por lo menos en el documental lo que dicen es que Robert Shaw le dice, ¿me dejás escribirlo? Después le dice, sí, por favor. Claro, escribilo por vos". Adaptarlo favor. a mis palabras, Claro. a mi forma. Pero Eh, fue bastante problemático Robert Shaw porque tenía problemas con el alcohol. Y quería estar ebrio de verdad, claro. Claro, Sí. él le decía a Spielberg, déjame tomar un poquito antes Para que estar yo me pongo en entonado". tono. Y Spielberg dice, esto es algo que jamás yo hoy permitiría. Digo. En ese momento, por supuesto, era un tipo de 26 años. y te Viene viene un Robert actor, Shaw. claro, Robert Shaw te dice, déjame, vos decís, bueno, está bien, dale. Y después, Pues metía miedo Robert Shaw. claro, pero Sí. después lo que pasaba era que 2 ayudantes lo tenían que meter en el barco porque el tipo no podía caminar derecho, digamos. Pero hay algo que cuenta Spielberg muy lindo, es que a Robert Shaw lo llama en el medio de la madrugada, le dice, perdoname por el día de hoy, te hice pasar una vergüenza bárbara, te juro que mañana déjame hacerlo, lo voy a hacer bien. Y a partir de ahí el tipo se encaminó y por lo menos... Sí, no tomó ni nada no y tomó actuó nada. de eso. Dijo, déjame una vez Sí. más. Es buenísimo eso. No Maravilloso. parece que no tomó, porque está... Totalmente. Sí. Es que la escena es que ellos se ponen en pedo los Sí, tres, claro. Claro. están como jocosos y de pronto a él le pinta el pedo Porque, triste. de hecho, Claro. sobre todo Hopper y él se llevan bastante mal, Sí. pero ahí tomando, bueno, son todos Hermandad. amigos. Sí, Claro. sí. Pero él ahí se acordó del USS Indianapolis y bueno, todo mal. Es muy bueno. No, maravilloso. Bueno, de los 55 días planeados, terminaron siendo 159. Claro, no. Más de 100 de más. Y Spielberg pensaba que era el fin de su carrera y de que todos lo odiaban. Sí, claro. Bueno, fue fundamental el trabajo de Berna Fields, la Sí. montajista, que termina ganando un Oscar por esta peli. Y cómo no. Merecidísimo. Sí, Bueno, bueno, le tienes que ver. ella estaba instalada en la isla donde montaba a medida que le llegaban las escenas. Lo que pasa es que había días que no le llegaba nada porque no funcionaba no, nada. no. Y había días que le llegaban, no sé, 2 planos, nada más. Montajista, además de Paper Moon, de American Graffiti, bueno, había trabajado con Spielberg en The Sugarland Express. Claro, sí. Y también en el sonido de Target, por ejemplo. Es decir, era Grande una película demente total. Trabajó mucho con Bogdanovich. Trabajó mucho Sí, con Bogdanovich. Sí. Bueno, tras algunas proyecciones de prueba, porque la película finalmente se termina de montar en Los Ángeles por Verna Fields, Spielberg observa que faltaban cositas, ¿sí? Sí. Le faltaba un susto ahí más, pero Universal ahí sí le cierra, dice, no pagamos No más hay más nada. plata. Sí, no hay más plata, lo lamento, lo que está y hacelo con esto. Así que él, medio en secreto, sin contarle demasiado gente, hace un par de retomas pagadas por él mismo. Sí. En un estudio de MGM. Sí, creo. sí, Un sí, tanque sí. que tenía MGM. Pero bueno, es específicamente la escena en que el personaje de Hopper está bajo el agua y descubre la cabeza del pescador. Que esto también está bueno. Uno piensa, bueno, mira qué genio Spielberg, cómo resolvió todo. Él no sabía cómo hacer esta escena. Entonces la graba de 3 maneras diferentes, ¿sí? Que primero está la reacción de Hopper y después vemos la cabeza, que las dos cosas suceden a la vez, o que primero vemos la cabeza y después la reacción de Hopper. Y él probó las 3 hasta que quedó la que quedó en... Maravilloso. Que es maravilloso. Pero esto marca que no siempre se sabe cómo va a quedar algo, ¿no? Y el poder del montaje. Sí, y más algo que está pasando en el agua, ¿no? Que es difícil de manejar. controlar. Sí. Pero él había detectado algo de, che, falta un susto. ¿no? Falta un Como- susto y otra cosa que detecta él es que
la frase más famosa de la peli, "You're gonna need a bigger boat", se da después de que finalmente vemos al tiburón, ¿no? Que Claro. lo dice el Chief Brody. Bueno, él, ese diálogo o esa frase estaba enseguida después de que veíamos al tiburón y quedaba tapada por los gritos de la gente. Todavía en ese Claro. momento la gente gritaba de miedo en los cines. Así que decide hacer esa caminata para atrás del Chief Brody. Para Por mí es suerte la tenía maravilloso. filmada para dar espacio Con el puchito. a que la gente, claro, con el Se calmara. pucho pegado. Porque era la primera vez que aparecía el tiburón, por lo menos la cabeza del tiburón. Sí, y uno se da cuenta del tamaño, ¿no? Sí. Todo. Y le subo un poquito el volumen para que se entienda perfecto y terminó siendo una frase icónica de la cultura, ¿no? Sí, Más que de cultura la pop. peli. Bueno, el compositor de la música es la leyenda de John Williams, Sí. el maestro, el más grande en lo suyo. Las dos notas más famosas, Sí, probablemente. sí, absolutamente. No vamos a repasar acá su trayectoria, pero sí señalar que su colaboración con Spielberg empieza en la película anterior, Sugarland Sí. Express, y prácticamente hace todas hasta el día Casi de hoy. todas. Casi todas, salvo creo El que color dos. púrpura que le hace Quincy Jones, Sí. que tiene sentido. Sí, y creo que Y- Puente de Espías no, y alguna más, La última Fabelmans fue la... que se retiró, digamos, algo así. No sé si la de Indiana Jones, la que hizo para James Mangold, fue la última. creo. Pero me parece ahí lo O que hacen anterior. es usar lo que él compuso, Sí. no tanto que él se Sí, pero pone- puede ser que Fabelmans haya sido la última composición original. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, Gana el Oscar, por supuesto, por el. sí, bueno, sonido. la música es brillante, es icónica y que ha trascendido su función, que es la de dar miedo Sí. en la peli, que lo logra con creces, y se convirtió en casi un meme, ¿no? Porque se utiliza Para La, quizás todo. con la usaba fines de Marcelo comedia. Tinelli Claro, para la bueno, cámara oculta. claro, digamos. por Sí, ejemplo, sí. imagínate. Pero bueno, Spielberg no estaba convencido en un primer momento cuando Williams le muestra la música que termina quedando. Por suerte Williams logró imponer su idea porque, claro, era demasiado simple. Eran dos notas que se iban repitiendo. Qué brillante. John Williams le explica a Spielberg, no, mirá que necesitamos algo simple. Bueno, termina siendo una obra maestra dentro de otra obra maestra, ¿no? Y bueno, Spielberg mismo reconoce que sin esa música la película no hubiese sido ni la mitad de exitosa. Todo. Se lo reconoció siempre. Sí. Bueno, además, la música está muy bien utilizada en la peli y acá Sí. nuevo punto para Spielberg, porque solo se escucha cuando va a pasar algo. Porque, por ejemplo, en la escena en que los chicos simulan ser atacados, que ponen una aleta Sí. falsa, ahí no está la música. Y eso No. por ahí no lo notas la No, primera en vez que la ves la primera peli. vez no, pero después sí. Después sí, che, acá no está y efectivamente no hay un ataque ahí. Entonces, son detalles que hacen, que diferencian una peli tan grandiosa, icónica, clásica que se estudia con una normal, ¿no? Y hay un homenaje a Hitchcock también. Sí. El efecto de vértigo Sí. que está cuando el Chief Brody ve al tiburón o ve que lo va a atacar a un nene que está en el medio del agua, que es maravilloso. ¿no? Bueno, hay otras composiciones, además de la más recordada, por ejemplo, cuando zarpa el orca, Bueno, que eso- se recurre a una música de aventuras, como si fuese una Claro. peli de piratas, eso también Sí. está muy bien. Muy Bueno, bien. todo, ¿cómo está armada visualmente esa escena? Sí, es sí, sí, con- increíble. reencuadrado sobre la mandíbula, es impresionante. Sí, el montaje. Sí. Aparte, sí, cuando está por salir, que la ve Montaje con en la esposa planos. y todo, sí, expresa el montaje en plano. Y mirá dónde te se das están cuenta- metiendo. Y hay un ¿eh? montón de esos planos largos. Cuando en el ferry El se que ferry traslada, es buenísimo. Y estuvo una escena, no te das cuenta, no hay cortes. No, Pero van charlando hasta el vestuario que tiene el alcalde con las anclas. Es hermoso. La del y eso ferry es algo que Spielberg hizo a lo largo de toda Toda. su Sí, filmografía. sí, sí, ¿eh? sí, Lo del sí, montaje en un plano. sello de él casi Sí, sí, también sí. de los. Me y los acordaba Warners. de la escena en la que entran en Atrápame si puedes, el personaje de Tom Hanks, el corte por las pistolas. ¿Se acuerdan de esa escena que entra y solamente es un plano de detalle de la pistola de uno, corte a la pistola de otro que entra, la pistola de otro que entra atrás? Eso es No, maravilloso. no recuerdo, pero Sí. sí, no, el del ferry acá en Tiburón es muy importante porque es casi el único momento que tienen que empezar a dar un poquito de información en diálogo y Spielberg lo convierte en interesante, algo que solo estaríamos ahí viendo dos tipos hablando, Claro. haciendo mover todo el fondo con el movimiento del ferry. Es un plano secuencia y la cámara está fija. Sí. Sí. Impresionante. Y son los personajes charlando. Charlando sin moverse.
Sí, Atrápame si puedes tiene varios Sí, no, momentos. eso- Sí. Maravilloso. Sí. Bueno, Universal invirtió 1.8 millones más en marketing, que era una de las apuestas más grandes y claves. Solo se agregaron 2 elementos por fuera de la peli que escapaban a lo pensado por Spielberg. De algún modo, que es el locutor del tráiler, que se llama Percy Rodríguez, que tiene esa voz impresionante. ok, sí, ya sé quién Yo, es. así, Sí. todo. No Sí. me sale bien, pero es como externo a la peli, ¿no? Sí. Y el otro elemento es el impresionante póster ilustrado por Roger Castell, así se llamaba Excelente. que en realidad lo hizo para la novela. Claro, lo hizo para la novela y lo dijeron, vamos a dejarlo igual porque Sí, está buenísimo. era Sí, perfecto. buenísimo. Es lo único que escapa a lo intrínseco de la película que se usa para venderla. Después, los trailers, los spots para TV, todo se usan escenas pensadas por Spielberg. Eran Sí. más honestos los trailers en aquel Claro, momento, ¿no? por Lo que supuesto. estaba en la peli, te mostramos un pedacito de eso. Sí. No le agregamos ruidos, cortes donde no había. No te ponían un música outtake que por no ahí. te- Canciones claro. de los Rolling Stones, cosas raras. Claro, Nirvana ha hecho una cosa Sí, lenta. No, Claro, bueno. Y bueno, muchísima campaña en televisión que hasta ese momento no se había experimentado nunca con esa clase de Sí, también difusión. merchandising, ¿no? Sí. Mucho merchandising. Creo que lo cuenta, no me acuerdo si era Guillermo del Toro o J.J. Abrams, que era, che, yo quería tener una remera de Jaws. Era como la idea de lo material también, poseer algo de la película, ¿no? Que no era tan común No, por ahí claro, en eso esa era la época. dificultad de poder tener Claro. Bueno, el estreno de la peli fue un 20 de junio del año 75, el estreno masivo, ¿no? Porque antes Sí. había tenido un par de... Sí, lo que hacen en Estados Unidos, por ahí se Sí. estrenan en una ciudad, en otra grande, y Ujú. después van para adentro. ¿no? Y bueno, fue una revolución para Hollywood y la industria cinematográfica. Inicialmente exhibida en unas 450 salas en Estados Unidos. Un mes después el número era casi el doble, ¿sí? Eran Sí, más de no. 900. Que era un número muy grande para Sí, esa época, porque sí, sí. había menos cines que hoy. Claro. O sea, menos multicines. ¿no? Claro, menos multicines, Sí, exactamente. pantallas más Sí, grandes. sí. Bueno, recupera la inversión en menos de una semana. En un par de semanas más ya estaba batiendo récords que antes pertenecían a pelis como El Padrino o El Exorcista. Ujú. Y se convierte en la película más vista de la historia, por lo menos hasta el año 77 Sí. con el estreno de Star Wars. Y ahí se terminó todo. El Sí, cine, bueno, básicamente. sí, algo de eso hay. Bueno, fue el primer estreno masivo de verano, lo que después se iba a conocer como blockbuster. Ujú. Y la industria modifica a partir de Tiburón el calendario de estrenos, porque antes Claro. en verano se estrenaban cosas sin importancia. A partir de Tiburón cambia esa estrategia. Por Sí. eso decimos que fue la película más influyente de todo De ese la final del industria, siglo sí. XX, De la industria, sí, no, porque sin dudas. empezó a generar una ganancia que antes no estaba en el No, cine. Se no, empezaron a no. manejar otras cifras. Así Y que Roger Corman dijo, hijos de puta, tomaron ahora las están haciendo en serio con mucha plata, claro, ¿no? sí. Y él le hace Piranha el mismo póster, pero con una piranha. Pero bueno, mucha publicidad y también algo por ahí un poco, no sé si negativo, pero bueno, acaparar las salas. Bueno, sí, pero Sí. en esa época yo creo que todavía no se tenía ni conciencia de estamos como creando un verdadero monstruo, sino Y que yo bueno. creería que no. Casi pero como bueno, un fenómeno. man. Sí, Claro, es un un fenómeno. loco. Che, mirá qué loco. Pero bueno, en lo cinematográfico, Tiburón deja lecciones que al día de hoy son vigentes, ¿no? Como esta construcción del suspenso con planificación, sí. con paciencia, con un control del punto de vista, ¿no? Las decisiones de cámara, los travelings rasantes sobre el agua, el punto de vista del tiburón, que también es otro Totalmente. elemento que se utiliza, que generan un lenguaje propio. Spielberg se iba a convertir en la figura más importante del cine desde entonces y por varias décadas por delante, Sí, ¿no? yo Cuando creo que sí. éramos chicos nosotros decíamos, un director es Spielberg. Sí, el Pero primer, sinónimo. Sí. Sinónimo de director de Sí, cine. sí. el primer director que yo memoricé también. fue Spielberg. Sí, tal cual, sí, que además tenía un sello de calidad. Decía, no, esto lo hizo Spielberg. Porque yo me acuerdo en la tele, Telefe decía, no sé, el lunes a las 22, Indiana Jones, dirigida por Steven Spielberg, y de Vamos, otras películas no vamos. decía No. quién la dirigía. Claro, exactamente. Y algunas te decía presentada como Claro. Los Goonies, Volver al futuro. Gremlins, ¿no? Y uno Sí. compraba ahí Sí, un poquito. obvio, Steven sí, Spielberg presenta, sí, obvio. Bueno, Poltergeist, que Poltergeist. está ahí. Sí. ¿Quién la dirigió esa? Pero No bueno. vamos a entrar en la polémica, ¿no?
Con el paso del tiempo creo que el impacto de Tiburón continúa intacto, incluso con los avances tecnológicos no han logrado hacer algo superior. No vamos a hablar de sus imitaciones o secuelas, que las secuelas son una más vomitiva que la otra. De hecho, una la dirige Joe Alves, que fue el que creó el Tiburón. Para mí, está perdonado de por vida sí, porque bueno. hizo el Tiburón. Pero bueno. Pero bueno, mira, enseguida después de Tiburón salieron Orca, Grizzly, Sí. Mako de Canon Films, Barracuda, Alligator, ¿Barracuda era la brasilera? Sí, creo que sí. Eaten No, ¿no era Alive, la que es de brasilera? Top Hooper. Bueno, pero esa es linda película. Y la única que le gustó a Spielberg, según dijo, pero para mí es porque es de su amigo, que es Piranha, dirigida por Joe Dante, Sí, producida por Corman, Roger claro. Corman. Y Ya Piranha, teníamos que mencionar. y Piranha 2 es de James Cameron, que, Exacto, que que aparece en el documental. aparece en el... Le cuesta en el mucho docu. elogiar a Sí. su colega, pero Sin de darse un elogio un a sí poquito le mismo. sale, sí. Bueno, Claro. el docu se puede ver en Disney Plus porque se hizo para National National Geographic. Geographic, exacto. Increíblemente, porque, no sé, es de Universal, creo, la propiedad de Sí, la pero peli. no Sí. sé por qué. Sí. No sé pero, por es muy interesante. Es más completo el documental como estaba antes, Sí. pero es más largo. Y este es más dinámico y tiene a estos directores que por ahí le agregan un poquito más Sí, de está color. Del Toro. Para mí el más interesante es Del Toro porque es como uno lo siente más cercano porque habla como un fan. Sabe de monstruos. Pero no queda mucho tiempo. Lo que quería expresar es que me dio la impresión de que el docu no está tan hecho para nosotros que hemos vivido la influencia de Tiburón. No fuimos al cine a verlo porque no habíamos nacido, pero sí, cuando éramos chicos se hablaba de Tiburón, Sí. era algo que existía Tiburón. Sí. Y quizás alguien ya más chico hoy no. Y me parece que ¿La vio Aldi, Tiburón? Ahí está. bueno, ¿no? ahí Mirá. estamos. Entonces, me parece que el docu apunta más a la gente que no la vio. Che, ¿cómo era esto que fue un Sí. fenómeno en su momento? Para que lo entiendan un poquito. Puede Me parece ser. que ahí es donde me da un poco de cosa por el paso del tiempo, ¿no? Lo que pasa es que no hay muchos datos que sume que uno no supiera, digamos. Si vos te querés interesar por Tiburón, todos estos datos los encontrás. Y de a poco te lo fuiste básicamente. absorbiendo. Sí, Pero, sí. De hecho, pero bueno, están todos contados en el 2012, ya estaban. Pero me parece muy lindo el homenaje que le hacen a la localidad, que se transformó Sí. verdaderamente como un centro turístico. Sí, digo. como que cada uno que participó en la película Sí, tiene sí, sus sí, historias. Sí, Sí, porque porque atendían un incorporaron a negocio todos, y ¿sí? tiene una fotito acá, estuvo en la peli y Claro. 50 años después siguen ahí, Claro, sí. claro. No sé qué tan lejos cerca está de la parte continental, pero es como para... No, si está cerquísima de la ciudad de ¿Fuiste? Providence. No Ah. fui, ni cerca estuve. Estaría cerca de Long Island, donde termina Long Island. Ah, ok. Providence, está Boston debe estar cerca de ahí. Pero, Claro, porque frente de Massachusetts. sí, pero Eh, no debe ser barato ir, porque es un lugar donde van de vacaciones ellos, así que en verano se debe Claro. llenar. Claro. Sí, Pero debe ser lindo ir, qué sé yo. porque y está el hay- puente, dicen hay un que puente que se llama Tiburón. sí. claro, en Google Maps Sí, que buscás, te- dice sí. el puente de Tiburón. Sí. Es espectacular eso. Aparte, me imagino de la localidad, igual se ve un poquito en el documental porque tiene imágenes actuales. Se ve igual. Sí, todo sí. está igual. Está como, no tocaron nada, Congelado no en es el que tiempo. pasó la reta y dijo, bueno, Acá hacemos una levantame torre. edificios. No, Sí. no, está muy bien. ¿Te meterías al agua ahí? Justo. Bueno, mucha gente dejó de meterse al agua Sí, después de ver la bueno, peli. bueno. Fenómeno. Bueno, muestran esa abominación que fue, empezaron a cazar un montón de tiburones. Sí, pero inspirados por Quint. Hay que inspirarse en Quint. ¿eh? Claro, Sí. claro. Todos querían ser Sí. Queen, pero no vieron la película como termina bueno, Queen. es como digo, Pero aparte el club no- de la pelea, no nadie era entiende. muy... No era muy Simpático, No, ¿no? para nada, para nada. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. Mirá, tuvimos que venir los tres mirá para qué llegar a loco. las 2 horas. Mirá. Muchas gracias a los que nos escucharon. Muchas gracias a Aldi Molinaro por operar. Gracias Facundo Escoro Salinas. Por favor, muchas gracias a Gracias ustedes. Martín Cataldi. Gracias a ustedes, muchachos. Y nos vemos la semana que viene. Adiós.